estaré aquí presentando Los pies fríos de Beatriz García Guirado, gran amiga, mejor escritora aún. Una novela que conozco casi desde sus inicios, que he ido viendo todos los golpes que se ha podido ir dando, todo cómo se ha puesto en pie sin parar. O sea, pasa una cosa con Bea que es buenísima, lo notaréis enseguida que empecéis a leer la novela. Como ella muy bien explica en el epílogo, que yo os recomiendo que si en algún momento os desesperáis en la lectura de la novela, como puede pasar con la mía, ¿no? Porque tenemos estos cerebros escapistas nuestros, leáis el epílogo y notaréis ahí os sacude el epílogo un poco, si realmente estás perdido, y te dice, hey, que no todos los cerebros funcionan igual y que aquí estás entrando en otro lugar, ¿no? Porque sobre todo cuando entras en una ficción de Bea, de cualquiera de sus novelas, entras dentro de su cerebro, que funciona de una forma increíble, muy especial, y sobre todo sus libros tratan básicamente sobre la identidad y sobre la culpa y sobre cómo convivir con uno mismo cuando uno mismo es algo inabarcable. O sea, la idea de... Aquí el protagonista es Harry Butterfly Santana, aunque está completamente desperdigado en mitad de la novela, pensar todo el tiempo que estamos dentro de la cabeza de Harry. Bueno, la escena en teoría en la que estamos presentes y toda la novela en sí es una digresión por la que viajamos, es cuando muchos años después, en el corredor de la muerte, la policía que lo pilló haciendo que descubrió que era el culpable del asesinato de una victimaria que se convierte en víctima, que es esta Greener, de Anna Greener, que tiene un nombre increíble, todos los nombres son alucinantes, pues son nombres como Tex-Mex, pero súper evocadores. Lo visita en la cárcel, ¿no? Y de repente allí nos reaparece, entramos dentro de su cabeza, que a la vez es una especie de corredor de la muerte, o es una cárcel, como explica también Bea, en la que no puede escapar y en la que ve repetidos en lugares cosas que le han pasado. Y lo que vemos durante la novela son fogonazos, son escenas que la han llevado hasta ahí, hasta ese momento, ¿no? Son las escenas de su vida completamente desordenadas, no hay que jugar e intentar ordenarlos. Uno tiene que entrar en cualquier novela de Bea, pero especialmente en esta, como que entra en un territorio inexplorado, extraño, en el que para el que no hay mapas. Es decir, uno no tiene que pretender controlar nada. Además tiene como todos en el libro, muchos de ellos son familia, hay muchos Santana, ya veréis, hay varios Greener, entonces hay nombres evocadores increíbles como Leona o Sierra, que todo es Sierra Leona, todo tiene esos referentes como del western que está por todas partes y está rodeado del mundo western, que lo haces de forma sublime, porque es una ficción dentro de una ficción. Es decir, el territorio que vais a reconocer como lectores no es un territorio real, ni siquiera es una América real, es la América que ella ha construido con sus referentes, aquello que ha querido quedarse. Pero no solo eso, sino que la lengua en la que está escrita evoca esos referentes y es increíblemente preciosista y a la vez salvaje. Hay palabras que yo creo que son inventadas como chivo o chigua, que me alucina, y que enseguida entiendes lo que es. O sea, digamos que juegas a ser Bea, a ser también la que escribe el libro cuando empiezas a leerlo. Y luego, voy a hablar un poco porque he empezado muy sin darme cuenta, voy a explicar un poco el argumento que ya habréis visto, ¿no? Hay Harry Butterfly Santana, que es la persona dentro de la que estamos todo el tiempo, creo, que tampoco sabes muy bien, ¿no? Estás ahí, que vive en esta ciudad, o que está en esta ciudad del Paso del Escorpión, que es una ciudad muy evocadora, parece muy tejana, no muy western, en la que está, la idea de la religión no digamos que ha caído, sino que se ha atomizado y se ha convertido en quizá una infinidad de sectas, entre la que destaca la de los motores y las novias, ¿no? Que es como una gran secta, y se habla de una segunda venida. Todo es hiper misterioso, pero súper evocador, de manera que estás en un lugar extraño que ya asumes como propio de repente. Y lo que pasa en ese lugar es que se ha sustituido la idea de la creencia, los crucifijos, como dice ella, por la idea del miedo a la muerte, en el fondo, por las farmacias, ¿no? Las farmacias, que esto es algo que yo creo que
que nos hemos dado cuenta que permea de la realidad completamente, aunque no nos guste, porque al final, cuando empezó la pandemia, todo se convirtió en farmacia supermercado, un poco. O sea, esto es un poco, yo creo que es el único momento en el que el mundo real entra ligeramente en la novela. La idea de que hay farmacia supermercado y que hay un gran grupo del señor Greener, ¿no? Que es además el padre de la víctima, que no es exactamente una víctima. Digamos que la gente, el dolor lo mitiga o escapa de la realidad a través de una serie de pastillas. Es todo muy escapista, todo muy... Están en un mundo que no les gusta, pero escapan así, ¿no? Con esa. Ya no tienen la idea de lo sagrado, sino que lo sagrado es algo que te puedes tomar y con lo que puedes huir. Bueno, en ese lugar cualquier cosa es posible y hay personajes como, no sé si te has puesto la camiseta por Noah Santana, el padre. Pues sí, ya he dicho, yo tengo que ponerme referentes de este mundo, ¿no? De Noah Santana, del avivamiento de serpientes y toda esta idea pentecostal, ¿no? Que bueno, que es un pentecostal inventado, o sea, no inventado, bebe de lo pentecostal y de las misas con serpientes en Estados Unidos, ¿no? Esta cosa si alguna vez habéis visto algún reportaje o habéis leído Salvación en San Mountain o cualquier cosa así, son esta gente que utiliza el veneno de serpiente un poco para curar, o por ejemplo hacen rituales con serpientes dentro del cristianismo, ¿no? Y si te pica la serpiente muchas veces es que no tienes la gracia de Dios y por tanto, bueno, pues tú mueres en la no gracia, entonces no vas a ir al lado del Padre. Esta idea un poco, sí, por eso la serpiente. Bueno, paro ya porque me enrollo muchísimo y en realidad yo quiero saber de dónde viene todo eso. Es decir, el mecanismo del cerebro lo entiendo perfectamente porque cada uno tenemos un laberinto aquí y intentamos encontrar las puertas y las ventanas y cuando escribimos no tenemos más remedio que reproducirlo porque así nos funciona el cerebro en la cabeza. Y así reconstruimos el mundo, porque al final como escritora solo reconstruyes lo que es, coges pedazos y haces un muñeco nuevo del mundo, una esfera nueva. En este caso, bueno, sobre todo cómo aparece, porque siempre son figuras masculinas, de alguna forma atormentadas por algo que ha pasado y bueno, que buscan una especie de redención en tus tres novelas, pero bueno, centrémonos en Harry. ¿Cómo aparece Harry? Y si aparece ya con todo, o cómo se va formando una novela de García Aguirado que me interesa muchísimo. O sea, aparece el personaje y se va formando a su alrededor el mundo, se va formando todo el western, aparece el western enseguida que aparece Harry Santana. ¿O qué es lo que primero te salta a ti cuando aparece una novela en tu cabeza? Bueno, pues ¿sabes qué pasa? Que no es un mecanismo muy consciente, pero sí que luego cuando me gusta buscar una vez está escrita la novela, ¿de dónde? ¿No? O sea, ¿de dónde he agarrado ciertas cosas? Y yo estaba en el momento en que empecé a escribir la novela, primero me obsesionaba con todas mis novelas, porque es mi historia, ¿no? Todos los personajes soy yo de alguna forma. O sea, que son muy autobiográficas en el fondo, sin ser autobiográficas, pero en un sentido muy abstracto. Me obsesionaba mucho el complejo de culpa, mi propia culpa, ¿no? ¿Por qué me siento tan culpable? La pregunta es antes la culpa que el pecado de alguna forma, ¿no? O sea, ¿puede la culpa empujarte al crimen y no al contrario? Cometer un crimen y sentirte luego culpable, ¿no? Y coincidió que por aquel tiempo ya me encantaba, bueno, había llegado a la historia de los tres de Memphis, de los tres de West Memphis, de la figura de Damian Eccles, y primero por el documental, Los Paradise. Los tres de Memphis en realidad es una historia que a lo mejor habéis tenido acceso porque es como muy conocida, de los años 90 en Arkansas. Se comete un crimen, mueren 3 niños, desaparecen 3 niños en un pueblo además ultra religioso, un poco del cinturón bíblico de los Estados Unidos, y al poco los encuentran muertos, además encuentran un zapato, ¿no? en un pantano, empiezan a buscar todo el mundo unidos a la policía y encuentran
el cuerpo de estos 3 niños. Horriblemente mutilados, utilizan sus cordones de los zapatos, que es una idea que aparece también en la novela, para atarlos, y a partir de ahí el pueblo, que necesita justicia, empieza a buscar esta idea de justicia, ¿no? Vale, tenemos que encontrar a los culpables. Como no los encuentran, la búsqueda del culpable todavía se vuelve más loca, ¿no? Y mira por dónde hay 3 tíos raros, pues 3 nerdis del pueblo, uno más nerdy que los demás, ¿no? Que son 3 chavales, uno de 18 años y 2 menores de edad. Y Damien Echols era el que tenía 18 años, ¿no? Pues 18 años, pues un heviata, al que le gustaba leer libros raros, de magia, un tipo así un poco extraño. Y yo al ver el documental de repente conecté mucho con mi adolescencia, no sé, no porque yo fuera heviata, no, era una tía bastante rara, ¿no? Ya entonces, pero incluso el aspecto físico, la mirada, no sé, de alguna forma era como verme proyectada en él. Y bueno, la cuestión es que los acusan del crimen y en ningún momento de todo ese proceso judicial larguísimo hay ninguna prueba que los incrimine. Y el juicio, que merece mucho la pena verlo en documental, es lo más absurdo, lo más delirante, es una payasada, ¿no? Incluso sale un criminólogo, contratan a un criminólogo que viene a decir que como Damien Echols se pintaba las uñas de negro, esto es un claro indicador de que era un psicópata y de que era un satánico y que por tanto, bueno, pues, que había hecho un ritual con ellos. Todo se vuelve muy tremendo, ¿no? Hasta el punto que este chico acaba pasando 20 años en el corredor de la muerte y cada año de su vida es un año en el que, bueno, cada día que pasa es un día en el que parece que lo van a hacer y entonces ese personaje, toda esa historia, que además hay una buena biografía de Damien Echols que publicó Orsini, una autobiografía, toda esa historia me llamó mucho la atención. O sea, de repente el llegar a esa historia, el llegar al documental, el llegar a la vida de Damien Echols y a esa cárcel, además yo pude entrevistar a Damien Echols y no me di cuenta de cómo estaba construyendo todo eso muchas veces con el personaje de Echols dentro. O sea, no teniéndolo en cuenta, sino más bien como si me lo hubiera comido el personaje de Echols. La diferencia entre Echols y Butterfly es que Echols no es un asesino, al menos que sea demostrado, ¿no? Nunca se pudo demostrar eso. Son un poco un reflejo el uno del otro, ¿no? O sea, es decir, Butterfly, o sea, Echols era una persona que estuvo 20 años en la cárcel y cuando yo la entrevisté me llamó mucho la atención y no lo olvidé el hecho de que dijo, en la cárcel el tiempo se para, o sea, el tiempo no existe, el tiempo lo creas tú, es como otra temporalidad y la prisión se convierte en una especie de, como si la mente si tu propia mente se estuviera todo el rato desbordando, ¿no? Y lo llenara todo. Entonces ahí empecé a alimentar un poco el personaje de Butterfly. Y hay la novela, esto no lo he dicho antes, está narrada desde 2 puntos de vista, lo cual como periodista también, porque el otro es un libro escrito por un periodista, me parece súper interesante porque por un lado está esa memoria desbordada de Harry por la que estás viajando y además dando saltos sin parar. Y por otro lado está el periodista intentando atraparla, intentando domesticarla, intentando hacerla entender y entenderla a él también a sus lectores, que es Gabe Benson, que es genial, todas las citas que pones que han escrito sobre el libro. Bueno, hay un juego ahí muy chulo sobre también cómo cuando interpretas algo, el periodista él ha escrito un libro sobre lo que pasó, el alacrán, cómo le llamaron y tal, y cómo te conviertes en una especie de diana y los francotiradores te disparan luego, ¿no? Porque todas las citas que hay en contra de él, que es racista, que sea machista cuando interpretó la historia, es súper interesante la idea de que haya esos 2 puntos de vista, porque entramos en la historia con el punto de vista de pues, un lector cualquiera, del periódico, digamos, ¿no? de ese libro que ha escrito Gabe Benson y que ha reinterpretado la historia de Harry, ¿no? Y luego entras en su cerebro en el momento en que Olivia llega y está ya allí esperando, ¿no? Y la decisión de que, primero, de que haya esos 2 narradores, cuéntanos, y luego, claro, yo sé que antes, que había un desorden en esto, de la manera, la decisión final de entrar con la historia
masticada, digamos, la historia pretendidamente entendible desde el punto de vista de alguien que ha vivido desde fuera. ¿Cómo fue? Claro, al principio este manuscrito realmente ha sido el parto de la burla. Es un proceso muy digamos que estemos aquí ahora, todavía no me lo creo, ¿no? De alguna forma, pero es un proceso muy duro. Y al principio era todo un chorro de conciencia, ¿no? Del propio Butterfly, en que lo real que había ocurrido y su propia cabeza estaban totalmente desordenados y mezclados, ¿no? Y tú tenías que hacer el ejercicio de separarlo. Entonces luego, de repente, era como muy caótico, ¿no? Y no había muy poca guía para el lector, ¿no? Y dije, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer aparecer el personaje de Kate Benson, que de alguna forma ya aparecía, pero aparecía como matizado por la mente de Butterfly, y hagamos que esta historia que está contando Butterfly de forma desordenada a través de su cabeza, sus saltos y su subjetividad, la cuente, por otro lado, Kate Benson, no desde la verdad, desde su subjetividad como periodista, ¿no? Y entonces hagamos una crítica del true crime, es decir, lo que la gente lee o ve cuando vemos a Llama Killer en Netflix, ¿no? O lo que sea, ¿no? Estas vidas de asesinos, lo que la gente lee o ve y lo que el asesino piensa realmente, ¿no? Y entonces por eso decidí empezar con un crimen. Además había leído en algún lugar porque yo no quería hacer una novela negra al uso, es más, no sé si sé hacerlo, ¿vale? Porque es muy complicado, hay muchos giros y tal. Dije, bueno, mira, aquí ha muerto alguien, a partir de ahí ya no, y este es el asesino, a partir de ahí nos relajamos y vamos a investigar como detectives otra clase de crimen, no el crimen no quién ha matado a esta pareja, sino quiénes son los coculpables de que este hombre haya acabado en la cárcel, ¿no? Vamos a hacer un poco de antropología del criminal, porque un criminal no es un ser aislado, ¿no? De una sociedad, vive en una sociedad, ¿no? Es decir, y una sociedad que lo ha creado en el fondo, ¿no? No estoy quitándole la culpa a los asesinos, pero bueno, vivía en una sociedad un poco de mierda, ¿no? Tienes una serie de factores, ¿no? Pero cuando te juzgan, siempre te juzgan a ti, no juzgan jamás a la sociedad, ¿no? Es más, a la sociedad le gusta que te juzguen a ti, porque entonces se restituye el orden, ¿no? Y entonces decidí crear ese personaje de Kate Benson que lo va explicando, y al principio todo es, ¿no? Como en esas novelas, ¿no? Bestsellers, ¿no? Maravilloso, el true crime más trepidante de todos los tiempos. Y poco a poco, a medida que se hace ya famoso, es en algunas escenas que va contando referente a la mujer, a la esposa de Butterfly, que es uno de mis personajes favoritos, ¿no? Que es Sierra, una puertorriqueña con mucha personalidad, una mujer que no se deja amedrentar, es más, provoca un poco de miedo, ¿no? Ella misma tiene una personalidad muy fuerte. Es como él va hablando de ella y cómo se le va echando encima todos los propios periodistas, ¿no? O los activistas, ¿no? Mira, aquí, voy a leer la parte, bueno, Leona Suárez, en el fondo, se introducen esos capítulos que hay, ¿no? Y el libro se llama La noche del alacrán. Por ejemplo, dicen, Kate Benson es un ser detestable. Su descripción de Leona Suárez es racista y machista. Y me parecen lamentables los elogios que está recibiendo por parte de algunos medios y periodistas. Un libro tan cargado de prejuicios hacia las mujeres. Julia Córdoba, presidenta de Black Female for Future. todo el rato ahí está. No me había dado cuenta que es verdad que a medida de que avanza el libro todos se ensañan con él, es verdad. Claro, que es normal, ¿no? Porque cuando realmente las críticas a un libro aparecen cuando el libro ya tiene cierta recorrido y entonces decimos, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a por él, ¿no? Y está guay, tiene su sentido, ¿no? Eso. O sea, que surgió así en paralelo, unos para matizar cómo el mundo externo y el propio Kate Benson quiere contar su historia. Y yo que he escrito para algún periódico, he escrito true crime, ¿no? Pues yo trabajaba en el caso, ¿no? Y entonces nosotros escribíamos un true crime muy barato. Yo personalmente no me escribo nada, pero yo tenía que estar escribiendo un true crime muy barato. Entonces, como la mujer salió de la casa, agarró el cuchillo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y todo el rato estás pensando, ¿qué bien escribo?
¿no? Qué momento, como si fuera una película, pero perdemos de vista que detrás de esa historia hay dos personas con nombres y apellidos y que se desconoce qué es lo que ha pasado realmente con ellos, ¿no? Y no nos importa, ni al lector ni a nosotros. Entonces es muy interesante. Sí, era algo de lo que no había sido nada consciente de que, claro, al final estás reconstruyendo, o sea, estás haciendo un true crime dentro de la novela también, y está, bueno, me parece genial la idea de poner un punto de atención a que al final el true crime no deja de ser una interpretación de lo que ha pasado por parte de alguien, ¿no? Está reuniendo fuentes o lo que él cree que son las fuentes para contar algo. Ahora que hablabas de que tú has escrito true crime y de que, wow, qué bien escribo, no sé qué, y disfrutando del lenguaje, el lenguaje de la novela es algo increíble, Bea. Bueno, yo creo que Bea tiene una cosa cuando escribe que es completamente hipnótica, consigue unas metáforas que yo no he leído jamás en literatura en español. Consigue unas metáforas, claro, es que, bueno, hay miles. He pensado, voy a poner algo, voy a señalar en alguna página, pero todo está lleno de metáforas alucinantes. El Espíritu Santo le cargó en el hombro. Por ejemplo, o sea, está todo, joder, es que está todo lleno de una... Por ejemplo, esta parte de lo de la madre en el bolsillo me alucinó. Lo de la nueva Santana lo trajo el viento, cargaba a mi madre como las mamás canguros a sus crías en un bolsillo. Transcurre una escena completa con una abuela, la escopeta y demás, y luego hay alguien que dice, ha venido vuestra madre, dijo, ¿quién? Le pregunté, yo solo veía 2 ojos y una nariz sobresaliendo del bolsillo del gigante. O sea, la idea de imaginarte una madre en un bolsillo, o sea, todo esto, esa especie de no sé, como de realismo mágico Wade que haces, un poco a lo Joy Williams, pero más allá, o sea, Armonía Summers, pero mucho más allá para mí, porque está todo el rato. ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo lo consigues? ¿Te sale así tal cual? Porque es algo que me alucina, o sea, yo creo que tienes una manera de percibir el mundo completamente visual, porque cada escena, por la manera, incluso los verbos que utilizas cuando cogen a los personajes, cuando los sacuden, cuando... es completamente visual, o sea, digamos que no hay como estás dentro de la escena como lector, no estás leyendo un libro, estás a la vez leyendo una cosa increíblemente hermosa cuando la lees por las palabras, pero te está generando una imagen tan potente y tan de acción, bueno, que es un libro que es de fogonazos en momentos en los que tú como lectora estás todo el rato en mitad de la escena y a la vez disfrutando de bueno, casi una especie de prosa poética salvaje. O sea, a mí me parece una cosa loca. Entonces, yo, claro, como a lo mejor no sabes cómo lo haces, que es muy probable, si alguna va a ser, no sé cómo lo hago, unos referentes o lecturas que para ti hayan sido claves, no en este libro, sino en tu formación como escritora, porque la manera en que lo destilas todo es increíble. Hostia, la verdad... ¿Sabes qué pasa? Que es verdad que yo soy muy visual y estoy todo el tiempo estoy como, tengo como mis imágenes, ¿no? Propias de las cosas. Y luego lo que me pasa es que creo que he reflexionado bastante, sobre todo a raíz de que noto, o sea, yo flipo, todavía estoy temblando de las cosas que dices y que las digas tú, que para mí eres alguien muy importante en todos los sentidos. ¿Sabes? Me sacude. Entonces pero lo que dice Laura es, o sea, luego está todo lo contrario, ¿no? Es decir, me pierdo, no sé qué dices, ¿no? Estás todo el rato haciendo florituras con la palabra, no entiendo, es decir, está todo lo otro. Y a raíz de lo otro, que muchas veces se considera erróneo, o hay gente que te dice esto está mal, ¿no? Pensé mucho en cómo escribo, o me pierdo, no sé quién está hablando, me pierdo. Pensé mucho en cómo hago lo que hago, porque es parte de cómo yo soy, ¿no? Y creo que la manera en que escribo tiene mucho que ver con que cuando yo escribo un personaje, sé que todos los escritores cuando estamos escribiendo con un personaje, interiorizamos al personaje, pero de alguna manera es como si yo me pierdo en el personaje, ¿no? De repente encarno al personaje, pero lo encarno hasta cierto punto en el que el personaje tiene, estoy dentro de la escena, ¿no?
Y de ahí ocurren muchas cosas, que mentalmente también me pongo en sintonía con el personaje, y es como si, sé que suena un poco friki, pero es como si ese personaje de repente, o sea, el inconsciente de ese personaje y el mío se hicieran uno, ¿no? Y de ahí las particularidades de esas imágenes, son como imágenes que surgen de algún lugar que no estoy bien segura de dónde es, ¿no? No sé si ha quedado raro eso. No lo sé, porque siempre lo haces. O sea, yo creo que el personaje, al final, el que está dentro de esos personajes, como inevitablemente la que está dentro eres tú, las imágenes son las que tú ves cada vez que encarnas a alguien distinto. Exacto, sé que suena muy, muy esotérico, pero por ejemplo, que no lo es tanto. Cuando yo escribí La Tierra Hueca, que para que no lo haya leído o no sepa de qué va, pasa en una selva, ¿no? Y entonces se toma un poco la propia narración, en cierto sentido, dibuja las imágenes de la gente de la selva, de cómo piensa alguien cuando es indígena de determinadas tribus que han desaparecido. Entonces, por ejemplo, esa gente ya no habla de me encontré una piedra, ¿no? Muchas veces es una divinidad, o muchas veces muchas veces la tierra no se mueve porque se la sacuda de alguna forma, sino mueve porque están trepando por ahí los espíritus de no sé qué antepasado, ¿no? Y entonces eso toma el control y ya empieza a pensar en ese registro. Y yo creo que lo que me pasa un poco con esas imágenes, que son mis propias imágenes, más las imágenes que me evocan ciertas cosas. Por ejemplo, para esta novela yo necesito trabajar mucho con música y con sonidos. Y el sonido como que me agarra un poco, y agarra el ritmo y agarra la propia prosa. Había en Nuevo México, aunque todo el territorio está inventado, hay algo que se llama el zumbido de Taos, que es muy misterioso. Son una serie de zumbidos que se escuchan a muy baja frecuencia, no las escuchan todo el mundo, sino solo un grupo de gente. Pues esa gente enloquece, porque es todo el día escuchando ese zumbido. Entonces yo escribía, esto es muy loco, pero yo escribía escuchando de fondo ese zumbido todo el rato, ¿no? O sea, no, lo escuchaba en YouTube, ¿entiendes? No estaba dentro de tu cabeza. Entonces me acunaba ese zumbido, y de ahí surgen muchas imágenes. Y luego es verdad que yo tengo ciertas lecturas que me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, Alan Hedko, que es un autor de cuentos que es brutal, que lo publica de The Works, no tiene una prosa parecida, pero sí tiene unas imágenes que son muy desérticas, muy extrañas. ¿Qué más? Pues Polner, por ejemplo, a mí me gusta mucho también. Tiene ese hablar desordenado en el que los personajes se le meten, el propio mundo de los personajes y el propio paisaje está todo enroscado, ¿no? No sé, ese tipo de autores. Ahora que me venga a la cabeza alguien que justo sea como muy definitorio para mí, pero no sé, Asturias, no sé, cosas así, como del otro lado. Ya está. Yo cuando has dicho eso antes de que hay gente que te dice que esto es erróneo, que pierdo, tal, no sé qué, creo que vivimos en un mundo horrible con respecto a la literatura, porque se la asume como un medio y no como un fin. O sea, se asume el lenguaje como un medio y no como un fin. Se asume la idea de que tú estás escribiendo para contar algo y lo único que importa es que yo entienda lo que me estás contando. Y eso puede tener sentido en un periódico, o sea, te están contando una noticia y es algo utilitario, pero la literatura tiene que ser literatura, tiene que ser un fin. O sea, el lenguaje, la manera en que construyes, todo eso que tú haces, no importa lo que estuvieses contando. O sea, si vamos atrás, mira Beckett, ¿qué estaba contando Beckett? Quién sabe, ¿no? Pero cómo lo estaba contando era lo importante, y eso es lo que hay que luchar para que en España se valore, que cuesta horrores, pero esperemos que empiece a pasar. Y bueno, yo creo que tú has estado ahí desde el principio en esa manera también de intentar entenderte tú, cómo escribes y si tiene sentido que hagas eso, y yo te digo claramente que sí, y que bueno, como todos los que disfrutamos leyéndote, bueno, es algo único. Yo creo que podemos hablar del western como género, porque creo que la novela alude todo el tiempo a la idea del western, pero por la manera en que está contado, por el cómo, sublimas el género de tal manera que no se puede
para mí no se puede considerar solo, pues evidentemente no es una novela de género, sino es literatura mayúscula, pero claro, el hecho del género también, o sea, hablemos un poco de cómo los géneros sí que precisamente para mí también, porque yo hago lo mismo mezclando más cosas, porque yo qué sé, los géneros a veces sí que son un medio para el fin que es hacer literatura. Entonces yo creo que en tu caso, en este caso es lo mismo, o sea, es la sensación de que has utilizado como el aparato de la idea del western para hacernos reconocible esa ficción en la que vamos a vivir ahí dentro, pero todo lo demás es esto, ¿no? Es intentar expiar una culpa, redimirte, ¿no? Buscarle a ese señor que entrevistaste en una salida, pero a la vez intentando entender por qué conectaste con él, ¿no? No sé si lo ves así, y háblanos un poco del western en sí, como para ti, como género. Claro, para mí un poco que fuera un western tiene más que ver con el paisaje. Pues es decir, yo para cada historia y lo que le está pasando al personaje, el personaje necesita un paisaje, porque el paisaje tiene que ver con... Nos está contando cosas del personaje que de alguna forma... que el personaje no necesita... yo no necesito visibilizar cómo es el personaje o cómo son el resto del personaje, ciertas cualidades, porque están en el paisaje. En este caso es el desierto, ¿no? Y a partir de que yo sitúo a los personajes en una especie de Nuevo México, Texas, cinturón bíblico, todo mezclado, ¿no? Pero un lugar polvoriento y que zumba y tal, yo te estoy hablando de personajes muy duros. Y de ahí nace como un poco el género, es decir, yo no me propongo escribir en ningún género determinado, o sea, no digo voy a hacer un western. Simplemente que de repente, o sea, si tú sitúas a tus personajes en un lugar donde pasa poco o nada, donde hay un pantano y los troncos de los árboles están tatuados con emblemas de una secta en concreto, donde los personajes, entonces ya tienes una dureza de personaje, ¿no? Gente que va a misa, que hay 400, o hay dos iglesias diferentes, ¿no? Y no puedes hacer otra cosa que ir a misa o ir al bar, ¿no? Y entonces de repente los personajes van creciendo y el género se va formando, pero por el propio paisaje, ¿no? Y el nombre de los personajes pues se adecua al paisaje, ¿no? Y todo, digamos que es como si del pantano van saliendo los personajes y va saliendo el género, incluso todo va saliendo de ahí, del lugar. Y así se va creando. Y para mí los géneros, a mí me gusta el género y los géneros, pero considero también un problema muchas veces. Por ejemplo, para lo que hago, ¿no? Nuestros queridos, o sea, el querido fandom, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, no cree que lo que yo haga sea género. Entonces, y desde el mundo editorial, desde el otro lado, lo que yo hago es género, no saben cuál. Eso es. O sea, hay gente que por ejemplo, me decían en una de estas búsquedas eternas de hogar, ¿no? Para este manuscrito, alguien de forma muy sincera y muy razonada, muy sabia, muy educada, me decía, ostras, me gusta, o sea, considero que tiene valor literario, mucho valor literario, está muy bien, pero es que no tengo ni idea de quién es el público para este manuscrito, ¿no? No sé quién es, ¿no? Pero ahí se equivocan porque el público lo tienen que crear ellos. Es decir, cuando tú crees en algo, porque igual que crearon un público para Samantha Schweblin o lo crearon para Mariana, el público lo creas tú. O sea, si tú crees en algo y lo defiendes a muerte porque eso para ti es literatura enorme, el público viene. O sea, el público solo quiere leer y saber que lo que lee es genial y ya está, ¿no? Eso es un problema del sector. Claro, al final yo creo que es algo que por lo que ha pasado toda la que hace algo, por ejemplo, tú también, o sea, todo lo que ha pasado, o sea, todo el mundo ha pasado por eso, por el hecho de que al principio, ¿esto qué es? Luego poco a poco se abre, luego poco a poco aparece, ¿no? Luego poco a poco el mercado entiende, aparece gente, o se recupera gente mayor que tú que ya ha transitado, porque todo está inventado de alguna forma, ¿no? No estamos haciendo... Yo no he inventado nada, o sea, hay un montón de grandes maestras, pues no sé, María Luisa Bombal o Armonía Somers, por ejemplo, que tú la nombrabas. Hace falta recordar a todas estas autoras que ya han hecho eso. Pobres, realmente se están recuperando ahora. Así que el mercado a veces va en contra de la literatura, de alguna forma. Totalmente. Aunque lo necesitamos, porque necesitamos, ¿no? Es el cauce. Claro, es la manera de llegar al lector.
esto, pero sí que a veces va en contra del intermediario. Bueno, dos cosas más importantes. La idea de las farmacias es algo recurrente porque también está en la Tierra Hueca. Lo he mencionado antes así, hablando de la pandemia y tal, pero yo creo que en ti hay algo, bueno, no tanto la farmacia, yo creo que es la idea de la muerte y ahí es donde se une con la otra cosa que iba a preguntar, que es las sectas, que para ti... O sea, la idea supongo que contrapones la farmacia, que es lo científico, ¿no? Lo que en teoría, entre comillas, te salva del dolor o de la muerte, y lo otro que es la secta o la tienda de hechicerías, por ejemplo, que tiene la de Ana Griner esta, ¿no? Que luego salen todos a comprarse ansiolíticos porque siempre dice cosas malas a la gente. Esa dicotomía entre la farmacia y el lugar de la bruja, ¿no? O la secta o esto que hace desaparecer lo racional, ¿no? La racionalidad contra lo racional. No sé si es así, y si no, habla de las dos obsesiones en concreto, si voy bien encaminada con ellas. Bueno, claro, son dos formas diferentes de buscar tranquilidad, ¿no? O sea, de calmar el dolor, ¿no? Que el dolor mueve muchas cosas, ¿no? Y siempre está presente en nosotros, entonces o bien vamos a rezar, buscamos nuestro tipo de rezo especial, nuestra forma de estar, ¿no? De nuestra creencia, o bien buscamos algo que nos quite el dolor, ¿no? Que es la farmacia. O sea, en esta novela en concreto no es el pensamiento mágico contra... Es que todo es pensamiento mágico, ¿no? O sea, si yo... con eso no estoy diciendo que no exista... O sea, con eso no estoy poniendo en duda a la gente que tiene fe o las creencias de la gente. Simplemente el motor por el que alguna gente se acerca a la religión o se acerca a una creencia, con la esperanza, ¿no? De que algo te arregle la vida. Igual que ocurre muchas veces cuando me voy a tomar esta pastilla, ¿no? O sea, o este antidepresivo o este ansiolítico, ¿no? Y de repente todos mis problemas se van a ir, no, te vas a calmar, tus problemas siguen, ¿no? Pero esta idea sí que está muy presente, pero no es civilización contra no civilización, es parte de la misma, del miedo a la muerte. Sí, bueno, en el fondo siempre está la idea de la muerte de los muertos. El mismo título de Los pies fríos es algo recurrente en la novela, la idea de si me han muerto los pies o muerto los pies fríos. Y luego hay ese personaje, Jeremías, también hay personajes como hipersimbólicos, ¿no? Que representan cosas y que son una especie de fantasmas con los que el protagonista se encuentra, pero en realidad todos los personajes tienen un punto fantasmagórico, es decir, no sé si porque vienen de la memoria o porque, bueno, así los encarnas, pero la idea de la realidad en la propia novela y dentro de la propia idea de la ficción es muy fantasmagórica, y eso es algo que comparte con El silencio de las sirenas y con La Tierra Hueca. Yo creo que leer una novela de Beatriz García Guirado es siempre entrar en un territorio de fantasmas, de alguna manera. No sé si tú lo ves así o no. Bueno, puede ser porque muchos de estos personajes pasan por el trámite de los recuerdos desde un personaje, desde otro personaje, y cómo los ve ese personaje. Y cuando pensamos en los demás o recordamos a los demás tan fuerte, ¿no? Muchas veces eso es un recuerdo, en el fondo es algo muy tangible. Pero aparte me gusta todo el componente por ejemplo, el propio Geverías es alguien que fue linchado. Y se hace un paralelismo entre es una persona afroamericana que en la época de los linchamientos, es decir, hasta 1950 en los Estados Unidos más o menos, en algunos estados más tarde, se quemaba y se desventraba a la gente, ¿no? Entonces hago un paralelismo entre la persecución que sufre Butterfly por ser basura blanca en el fondo, ¿no? O sea, pobre y raro y tal, y el propio Geverías como fantasma, ¿no? Por eso lo ve a Geverías todo el rato. Entonces es un fantasma real, Geverías. Mucha gente a veces oye el zumbido y piensa que es Geverías, ¿no? Y en la manera en que piensas algo empieza a existir ese algo. Y se fue y no encontraron uno de los dos zapatos, ¿no? Ahí está, y están los zapatos otra vez. No sé si nos estamos... Si alguien quiere preguntar algo... Sí, yo quería decir dos cosas. Primero os quería explicar una anécdota, que es cuando uno vive con Bea a del curro en casa y oye
un ritual satánico o algo así, se oye, ¡oh! Los coros, ¿qué está pasando? Pues, si no hay nadie en casa o ruido de derrumbe o algo así, pues que sencillamente se ha dejado en YouTube encendido en el ordenador, que estaba escribiendo, y hay que cerrar la puerta, pero claro, no lo sabes y de repente hay ahí unos coros satánicos yéndose a todo trapo, es un efecto extraño. Y luego yo creo que, ya me has preguntado por una, no me gusta la palabra influencia, pero sí yo creo que hay un personaje que creo que yo vi detrás cuando leí El silencio de las sirenas, de estos títulos de David Lynch. Yo creo que David Lynch está muy en el mundo de Bea. Pienso que Los pies fríos es una extraña fusión entre Juan Rulfo, Pedro Páramo, un poco más al norte, y Twin Peaks un poco más al sur. Es un Twin Peaks del desierto, ¿no? Sí. Pero pienso que lo digo porque yo odié mucho a Bea, ¿no? Porque claro, leo sus novelas y es lo que me hubiera gustado escribir a mí, con esta habilidad, con el sólido y lo inquietante, con un tío, o sea, tú ves a un vaquero con un sombrero y estás cagado de miedo. Pero no es más que un tío que se parece a Johnny Winter, nada más que eso, y consigue un efecto inquietante. Yo creo que ese elemento de irracionalidad con cosas muy cotidianas, eso es un efecto que no es tan fácil de conseguir, ¿no? Está muy presente en las tres novelas de Bea. Y además es más difícil para mí que, o sea, haces algo más difícil que lo que hace Lynch, porque Lynch la imagen es muy potente, pero hacerlo con palabras que te den el mismo miedo es increíble. O sea, muy a favor. Qué guay, y es cierto, por ejemplo, que Lynch es un referente siempre. Pero yo soy además muy visual. Pero fíjate que incluso el propio Lynch, por ejemplo, aquí haces una de estas preguntas que me has hecho a mí de ¿por qué esto? ¿Por qué los personajes? ¿Sabes? Él en realidad lo sabe, pero no lo va a contar. Ahí está, sí, ahí está. Y claro, todo tiene que ver con sus referentes, y su onirismo y sus historias, ¿no? Y el surrealismo, por parte. La reactualización del surrealismo. Que igual por ahí veremos, yo a lo mejor de una manera más indirecta, no soy tan consciente, igual también me toca mucho esto. Todo lo que tiene que ver con el surrealismo y con estas cosas, ¿no? Bueno, el surrealismo para mí siempre me parece una manera de desordenar la realidad porque la realidad no te gusta. Entonces, la manera de voy a jugar con todo esto, lo voy a romper, lo voy a poner de forma distinta. Y yo es algo que he descubierto este último año, que bueno, todo lo que me ha pasado a mí también, las preguntas que me han hecho, que nunca me lo había preguntado por qué, ¿no? Pero al final hay una opción muy, o sea, es político eso, cuando es mucho más político que hablar de una cosa o de otra. Hay una idea de que el mundo no te gusta en ningún sentido de la manera en cómo es y lo estropeas, ¿no? O lo maravillas, o lo encantas, que es lo que haces tú, ¿no? Vas al fondo, lo sacas a la superficie y aparece encantado, fantasmagórico y de otra forma, porque la realidad es así a veces también. O sea, si la vemos así, es así. Porque hay una cosa que se llama la apariencia real, ¿no? Que es lo que nos manejamos todo el día con el apariencia real, ¿no? Que las cosas tienen que tener un sentido lógico, de todo pasa una cosa detrás de la otra, no. En realidad todo pasa al mismo tiempo, en diferentes planos. Por ejemplo, ahora que mencionaba la señora Potter, no sé exactamente porque hay muchísimos temas en esta novela, temas muy políticos, ¿no? En el sentido de, se habla de la maternidad y se hablan de muchísimas cosas. Se habla, si quieres, de la especulación inmobiliaria también, se hablan de la literatura, de lo que no es literatura, ¿no? O sea, todo el rato estamos hablando de esas cosas. Que no lo hagamos de una manera factual, clara, o sea, no clara, muy arraigada a lo que vemos y nos rodea, es porque no hacemos eso y no somos así, ¿no? Lo hacemos de otra manera, es muy real. Exacto. Claro, ahí está. Lo dejamos aquí, sí, bueno. Por favor. Bueno, los que no hayáis leído Los pies fríos, corred, porque, bueno, no sé, el libro del año, no lo sé, a mí me ha encantado ya y de aquí para arriba, esto, vamos, esto es maravilloso, no sé cómo decirlo, yo la admiro muchísimo y cada novela que saca me parece un paso adelante, no solo para ella, sino para todos los que escribimos en general. Nada, que vaya muy bien, muchas gracias por venir.